El curso Ajedrez para segundo grado. El tema Historia y elementos del ajedrez, el cual voy a detallar a continuación. El ajedrez es un juego que se desarrolla sobre un tablero y en el cual se enfrentan dos personas simulando una batalla. Es un juego muy entretenido y estoy seguro que le va a gustar mucho. Al indagar sobre el origen del ajedrez nos encontramos con dos versiones distintas de su origen. Una dice que fue inventado por un soldado griego y otra por un joven hindú. Hasta que no se consigan documentos concretos y convincentes no podremos estar seguros de quién inventó el juego. Acá se narran las dos versiones que se conocen acerca de su invención. La primera versión dice que el ajedrez lo inventó un soldado griego llamado Palámedes, que participó en la famosa guerra de Troya, y que fue allí mismo donde lo inventó para distraerse él y sus compañeros del terrible drama en que vivían. Es de recordar que esa guerra duró 10 años y la ciudad de Troya se tornó muy difícil de derrotar ya que sus murallas le brindaban una gran protección y solo con el invento del caballo de madera con los soldados dentro fue que se pudo penetrar y apoderarse de la ciudad. Esta versión es muy factible ya que anteriormente se dudaba de la existencia de la guerra de Troya, pero hoy día se sabe que existió, se tiene ubicado el lugar, su yacimiento arqueológico ampliamente estudiado y se han descubierto escritos antiguos que hablan de ella. Se conoce de Palámedes que era un soldado con gran imaginación y mucho ingenio. En la historia de la guerra de Troya narrada en la Ilíada del escritor Homero se cuenta que Palámedes fue quien con su astucia desenmascaró a Ulises, llamado también Odiseo, cuando intentó hacerse pasar por loco con el fin de evitar ir a esa guerra. El juego de ajedrez coincide con esta versión en que presenta a dos bandos en guerra, los cuales tienen reyes, reinas y soldados y para ganar en este juego se emplea la táctica y la estrategia igual que en una guerra real. La segunda versión del origen del ajedrez narra la historia de un rey hindú que se sentía muy triste y mandó a llamar a sus consejeros para que le buscaran juegos de diversión. Le buscaron a un joven que le presentó el juego de ajedrez y se lo explicó. El rey quedó ampliamente complacido con el juego y quería premiar grandemente a ese joven por lo que le dijo que le pidiera lo que él quisiera. El joven pidió su premio en arroz y explicó su pedido de la siguiente manera. El tablero de ajedrez tiene 64 escaques o cuadros. El joven quiso que se le diera un grano de arroz en el primer cuadro y que se doblara la cantidad de arroz por cada cuadro del tablero, es decir, en el primer cuadro un grano, en el segundo 2 granos, en el tercer cuadro 4 granos y así sucesivamente hasta completar todos los 64 cuadros del tablero de ajedrez. Al rey le pareció muy sencilla esta petición y mandó a sus matemáticos a que calcularan cuánto debían darle en arroz a ese joven. Después de unos días los matemáticos le informaron al rey que la cantidad de arroz era tan grande que en todo su reino no alcanzaba para producir tal cantidad. En eso el rey se lo informa al joven y le pregunta que por qué le hizo esa petición y el joven le dijo que era para que el rey reflexionara y se diera cuenta del hambre que pasa su pueblo por la falta de comida. No se sabe cuál de las dos versiones es la correcta. Muchos se inclinan por la versión proveniente de la guerra de Troya por el número de coincidencias que se dan entre una guerra y el juego de ajedrez. Bien, acá tenemos un tablero de ajedrez. Este tablero está compuesto por 8 cuadrículas en la parte inferior y 8 cuadrículas en los laterales. 8 por 8 salen 64 cuadrículas. Las cuadrículas a nivel de los laterales o de los extremos izquierdo y derecho están encabezados por números. Número 1, número 2, número 3. Esta sería la fila 1, la fila 2, la fila 3 y así hasta la fila 8. En el caso de los extremos superior e inferior están encabezados por letras del alfabeto, por las primeras letras. Esto vendrían a ser las columnas. Tenemos la columna A, la columna B, la columna C y así hasta la columna H. Aquí vamos a disponer las piezas del ajedrez. Estas son las piezas del ajedrez. Tenemos diferentes piezas. Hay 6 diferentes tipos de piezas en dos colores diferentes, blancas y negras. Cada uno representa un bando, ¿no?, o un grupo de rival. El ajedrez es un juego que se realiza entre dos personas, ¿no?, y representa básicamente una batalla. Bien, empecemos con las piezas blancas. Las piezas blancas se colocan en la fila 1 y en la fila 2. Los peones, estos son los peones, se colocan en la fila 2. 8 peones ocupando toda la fila 2. Así. Los peones blancos representan a los soldados
8 soldados para el equipo de los blancos. Bien, en el caso de los negros, el equipo de los negros, ¿no? Tenemos también 8 peones, pero en este caso va a ocupar la fila 7, la fila 7. Las piezas blancas van en la parte inferior y las piezas negras en la parte superior. Ahí están, 8 peones en la fila 7. Vemos, la fila 2, 8 peones, la fila 7, 8 peones negros. Bien, los peones se tienen que estar dirigidos por un gobernante o un líder. En este caso viene a ser el rey. El rey se coloca en un casillero contrario a su color, rey blanco en casillero negro. Y en el caso del rey negro se coloca en un casillero blanco, así, de esta manera. En esta fila 1 van las otras piezas de mayor jerarquía, o sea, todas las piezas que no son los peones. Igual acá con las piezas negras. Bien, el acompañante del rey viene a ser la reina, o también conocido como dama. Esta se coloca en el extremo izquierdo. Ahora tenemos a la torre. La torre se coloca en los extremos de la fila 1 para el caso de las piezas blancas y en los extremos de la fila 8 para el caso de las piezas negras. Luego tenemos el caballo. Ahí está el caballito, similarmente como las piezas negras. Y finalmente el alfil. Ahí está, hasta completar todas las filas, de la fila 1 y la fila 8. Ya están dispuestas las piezas del ajedrez. Esta parte central es la parte donde se realiza prácticamente el juego. Las piezas blancas avanzan hacia arriba y las piezas negras hacia abajo, ¿no? De tal manera que una parte de acá va a converger y se va a realizar prácticamente lo que es la batalla. Bien, siempre se realiza un movimiento a la vez. Por ejemplo, primero juegan las piezas blancas y luego las piezas negras. Bien, muchachos, eso sería todo respecto a este tema. Muy bien, alumnos, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.